Este video está para las personas que dicen que Dios no les habla. Te voy a mostrar cómo Dios ha hablado a mi vida en un tema a continuación. Estando yo buscando algunas herramientas y arreglando un poco mis cosas, me conseguí con unos objetos que habían quedado de un trabajo que estábamos haciendo. Cuando empecé a trabajar en mi computadora, vino para mí una palabra en mi mente. La palabra era anatema. De inmediato supe que Dios quería hablarme con respecto a esa palabra. Entonces empecé a investigar el significado de la misma. La palabra anatema tiene un origen en el griego anatema, que significa algo dedicado o consagrado, pero en un sentido negativo, o sea, algo maldito o que debe ser destruido. En el contexto bíblico se refiere a aquello que está prohibido y reservado para destrucción porque es considerado impuro o contaminante. Pero ¿de dónde viene esa palabra anatema y dónde lo muestra la Biblia? Aquí te explico. Israel había conquistado a Jericó en un acto milagroso, obedeciendo las instrucciones de Dios de marchar alrededor de la ciudad. Esto lo encontramos en Josué 6. Dios había dado una orden clara. Todo lo que había en Jericó estaba destinado al anatema, es decir, debía ser destruido o consagrado a Jehová. Nadie debía tomar nada para sí mismo. Eso está en Josué 6, 18 al 19. Pero Acán tomó para sí mismo un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Esto está en Josué 7:21. Violando el mandamiento de Dios, aunque fue un acto individual, afectó a toda la nación. Luego de esto, Josué envió espías para observar Hai, una ciudad mucho más pequeña y débil que Jericó. Los espías sugirieron enviar pocos hombres. Esto sale en Josué 7 del 2 al 3. Cuando Israel atacó, fueron derrotados y 36 hombres murieron. Esto causó desánimo y temor en el pueblo. El problema había sido que el pecado oculto de Acán trajo derrota. Dios no bendice cuando hay desobediencia entre su pueblo. Josué rasgó sus vestidos, cayó en la oración y cuestionó a Dios, preguntando por qué Israel había sido derrotado. Dios reveló que había pecado en el campamento y que alguien había tomado el anatema. Dios reveló, Acán fue señalado, y él confesó haber tomado los bienes prohibidos, ocultándolos en su tienda. Las consecuencias para Acán, para toda su familia y todos sus bienes, fueron lamentables. En la actualidad podemos tener anatemas en nuestra casa. Los anatemas son cosas que impiden que la bendición de Dios fluya en nuestra vida. Quizás nos traemos cosas de la oficina que no nos pertenecen. O si trabajamos en construcción, como algunos dicen, las estillas son del carpintero, pero realmente te estás trayendo cosas de tu trabajo que no te pertenecen. No importa si es un bolígrafo, un clip o un pedazo de cable o de madera. ¿Qué anatema estás permitiendo en tu vida que están bloqueando las bendiciones de Dios? Entonces, conocemos la historia de Acán. Te estoy dando unos pequeños ejemplos de lo que pudiera ser un anatema en tu vida. Pero te voy a dar una lista más detallada de lo que son anatemas hoy en día. Primero, pecados ocultos. Mentira para obtener beneficios personales, ver contenido inmoral en secreto, adulterio o relaciones inapropiadas ocultas. 2. Bienes materiales adquiridos de forma indebida. Robar en el trabajo, ya habíamos hablado de eso. Piratear software, música o películas. No devolver un cambio recibido por error. 3.
Relaciones tóxicas o prohibidas. Relaciones que fomentan la inmoralidad sexual. Amistades que incitan a prácticas pecaminosas, alcoholismo, drogas. Alianzas desleales en negocios o compromisos fraudulentos. 4. Idolatría moderna. Obsesión por redes sociales o dispositivos electrónicos. Adorar el trabajo o el dinero más que a Dios. Priorizar fama, éxito o validación externa sobre la relación con Dios. 5. Orgullo y soberbia que impiden perdón. Envidia hacia los logros de otros. Guardar resentimiento o no perdonar a alguien. 6. Uso indebido de recursos consagrados. De repente no entregar el diezmo o las ofrendas comprometidas. Malgastar el tiempo que se debería dedicar a Dios. Usar recursos de la iglesia para fines personales. 7. Influencias culturales negativas. Películas, música o libros que glorifiquen el pecado. Participar en prácticas ocultistas como tarot o astrología. Seguir modas que promuevan valores contrarios a la Biblia. 8. Desobediencia a Dios. Ignorar un llamado al ministerio o un servicio específico. Persistir en un pecado que Dios ya nos ha señalado. Rechazar consejos bíblicos o espirituales por comodidad. 9. Justicia propia. Justificar un comportamiento pecaminoso por creer que no es tan grave. Tomar algo prestado sin intención de devolverlo. Criticar a otros creyendo ser más justo o santo. Y punto 10, este sería el último, objetos asociados a prácticas pecaminosas. Estaríamos hablando de talismanes o amuletos usados para protección o suerte, ¿verdad? Objetos relacionados con prácticas ocultistas como la tabla de la Ouija, cristales místicos, etc. Decoraciones o símbolos que representan idolatría o rebeldía espiritual. Los anatemas modernos pueden ser muy sutiles y a menudo justificamos su presencia en nuestras vidas. Sin embargo, estas cosas nos alejan de la voluntad de Dios y bloquean sus bendiciones. Es necesario identificarlos, arrepentirnos y eliminarlos de nuestra vida para caminar en santidad. En el Salmo 139 del 23 al 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y en Deuteronomio 7:26 nos dice: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Si con esto pudiste identificar algún anatema en tu vida, o si no lo pudiste hacer, puedes orar y pedirle a Dios que revele cualquiera de estos en tu vida. Confiésate y arrepiéntete de cualquier pecado relacionado. Actúa eliminando aquello que te separa de Dios, ya sea un objeto, una actitud o una práctica.